Daniela Obando Estrella. Muchachas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniela, Milta, Rishley, a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias correspondientes a hoy martes. Así es, comenzamos el reporte brindado por las autoridades del Ministerio de Salud en torno a la situación del COVID-19 en el país. Detalla 55 nuevos casos confirmados y un nuevo deceso. Geraldine Domínguez nos amplía. 55 casos confirmados por coronavirus y un fallecido, reporta el informe de prensa semanal del Ministerio de Salud del 5 al 12 de enero. También los datos del MINSA señalan a 44 personas en seguimiento que presentaron padecimientos asociados al COVID-19, que ya cumplieron con el periodo establecido. Según el reporte, hasta la fecha, desde el inicio de la pandemia en Nicaragua, se han atendido a 4.916 personas y se han recuperado 4.694, mientras que 167 han fallecido. En la semana anterior, el reporte de la entidad sanitaria había reportado 51 nuevos casos, aumentando la cifra de 4 pacientes más. Según el Ministerio de Salud, las personas fallecidas y contagiadas por el virus presentaron padecimientos asociados como la hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, tuberculosis pulmonar, neumonías bacterianas, entre otras. En Acción 10, Geraldine Domínguez. La vicepresidenta Rosario Murillo, en su acostumbrada alocución de mediodía, señaló que nadie tiene ungidos en Nicaragua, en referencia a los futuros candidatos a disputarse la presidencia en las elecciones de este año. Las fracturas que ha sufrido Nicaragua se deben a los Estados Unidos, así lo señaló en su intervención de este martes la vicepresidenta Murillo, diciendo a los opositores que no deberían buscar ser ungidos de nadie. Un montón de ungidos andan por ahí. ¿Ungidos por quién? Ni siquiera su trayectoria de vida los defiende o los hace ponerse de pie o verse de pie, porque agachados son y vendepatria son. Y prácticamente no es solo el personaje o la personaje, sino una historia de familia, que de patrimonio heroico no tiene nada, porque aquel heroísmo es del pueblo, que ha sabido defender con entereza, con lucha decidida, con trabajo decidido, determinado, defender su país. Pidió respeto a las decisiones que tome el gobierno y que ningún país debe intervenir. Respeten, que no se inmiscuyan en nuestros procesos, que nos dejen en paz, vivir nuestros procesos y andar nuestros caminos. Murillo criticó al gobierno norteamericano diciendo que no pueden emitir lista de países que supuestamente financian el terrorismo. Para Acción 10, Marjorie Vargas. La más reciente encuesta de la firma MIR revela que el 51,6% de creyentes católicos estarían dispuestos a votar por el FSLN, misma que también refleja una victoria para el partido de gobierno frente a una oposición. Willy Narváez con el reporte completo. La pareja gobernante enfrenta con tolerancia los problemas de la nación. Opinaron los nicaragüenses de todas partes del país, e incluso eso ha cautivado a la feligresía católica para que el FSLN siga gobernando. Según refleja Nicaragua Rumbo 2021, quinta ola de la firma encuestadora MIR, detalló su presidente Raúl Obregón. En los católicos, el 51.6% de quienes confiesan ser católicos votaron, marcaron FSLN, 7.8% votó oposición. De manera que a este tipo de creyentes no les importa que el gobierno le llame curas golpistas. Cairo Amador, analista político, resaltó el respaldo de los católicos al gobierno. Ahí hay que hacer una clara diferencia. Aquí no ha habido ninguna contraposición iglesia y gobierno. Ha habido algunas diferencias con algunos miembros de la iglesia católica. Pero iglesia somos todos, ellos y nosotros. Y cuidado que nosotros somos más que ellos. En esta encuesta el gobierno continúa sumando excelentes calificaciones como percepción del trabajo y la esperanza del progreso con el gobierno sandinista, quien ganaría las elecciones del 7 de noviembre sin ningún problema. La simpatía política partidaria, el FSLN un 41.9%. Ante la pregunta ¿con qué partido político simpatiza usted? Dicen FSLN. 8.9% menciona una u otra agrupación de oposición y el 49.2% no menciona a ninguna. Hay un 11.3% de ese 49.2% que pudiese o que tiende a inclinarse
hacia el FSLN. Estas elecciones tendrían incluso mayor participación que las generales del año 2016. El PLC se establecería como segunda fuerza política en noviembre. Cuando ya se aproximan las elecciones empieza a subir. 14 años lleva el presidente Daniel Ortega gobernando de manera consecutiva Nicaragua y llamó a un gran diálogo nacional, pero después de las elecciones. En teoría, lo indicado sería antes de las elecciones, pero la pregunta es, ¿con quién vas a hablar? O sea, se supone de que debe haber un cuerpo coherente, socialmente coherente y estable, y eso no lo he encontrado. Si se hace después de las elecciones, ¿con quién se va a hablar? Con los que participaron en las elecciones, indiscutiblemente. En enero del año 1990, el oficialista diario Barricada publicaba los resultados de esta encuesta, donde proyectaba a Ortega con una aplastante victoria frente a la Unidad Nacional Opositora 1. Aunque al final estos fueron los resultados, pero con una oposición muy fortalecida en comparación a la que pretende destronar este año al presidente Daniel Ortega. Willy Narváez, a Acción 10. Experto en temas políticos refiere que ese es el momento adecuado para que se vayan presentando candidatos para las futuras elecciones y manifiesta la posible postulación de la vicepresidente Rosario Murillo por el Frente Sandinista. Al menos 5 rostros ya figuran dentro de la oposición para las elecciones. El analista político Fanor Avendaño considera que este es el momento para presentar a los precandidatos. Digamos, de ver de que ahora está en juego una figura muy fuerte que es Cristiana Chamorro. Félix Maradiaga tiene un año andar haciendo campaña y es legítimo. Sebastián ya tiene un nuevo discurso, ya está hablando Sebastián Chamorro más como estadista, pues que hace algunos meses. Miguel Mora ha surgido con un ímpetu, con una fuerza y con un discurso que indudablemente se demuestra que tiene muchos seguidores. Pues ya están algunos candidatos ventilándose. Vamos a ver en esta ruta quiénes más van a surgir o quiénes van a ser reemplazados o quiénes van a dejar el espacio para otros. Lo que no es objetivo es decir que no es tiempo para candidatura. Es el mejor tiempo para presentar candidaturas. El mensaje de Daniel Ortega, emitido ayer en su discurso, es la concientización a sus bases sobre un diálogo y hasta la posible postulación de un nuevo candidato presidencial, señaló Avendaño. Una de las cosas más difíciles para un analista político es descifrar los discursos del presidente Ortega, pero es nuestra obligación. Resumiendo, entre tantas cosas, dio 2 mensajes subliminales a sus bases y dejó 2 mensajes indirectos a la clase política y a los Estados Unidos y la comunidad internacional. ¿Qué les dijo a sus bases? El primer mensaje subliminal es que se vayan preparando para un diálogo. Aunque haya dicho al final de que es para después de noviembre, ya le va preparando la mentalidad que se podría adelantar. Y el otro mensaje subliminal es que con el resumen de su poema La princesa, que su princesa pueda ser candidata también. ¿Quién es su princesa, Rosario Murillo o su hija Camila? Yo considero que políticamente él considera que su fórmula de acción y su fórmula de proyección para mantener la garantía del poder es la señora Rosario Murillo. Y los mensajes directos a la clase política es que él va a negociar, si es antes, con los Estados Unidos, quien es el que considera que financia, orienta y decide sobre las políticas de la oposición. El analista no descarta la posibilidad de que existan otros rostros del sandinismo que puedan postularse como candidatos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con cámara de Roger Sánchez para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Una breve pausa comercial, enseguida regresamos con mucho más de Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. Decide es el nombre de la nueva organización para personas de la sociedad civil cuyo objetivo es que todos los nicaragüenses puedan postular a posibles candidatos presidenciales a través de su página web. Tenemos todos los detalles con nuestra periodista Valesca Rivera.
Una plataforma independiente a las organizaciones de la sociedad civil que ya existen, es así como definen a Decide, una herramienta digital para realizar consultas ciudadanas y que sean los nicaragüenses dentro o fuera del país quienes acepten los rostros que quieren postular en las elecciones presidenciales. Las candidaturas que se proponen son únicamente propuestas por popularidad. Queremos que también sea un voto informado, un voto basado en propuestas de estas personas candidatas, basada en sus posturas políticas, basada en los valores que estas personas puedan tener y que la gente tenga voz y voto también sobre estas mismas cosas. Hemos decidido hacerlo en este formato precisamente para velar por la seguridad de quienes no quieren dar la cara y no hacerlo en un formato de conferencia de prensa. Esta iniciativa básicamente lo que busca es crear espacios ciudadanos donde la población pueda realmente participar. Esta iniciativa está dirigida principalmente por jóvenes que aseguran estar trabajando para que este proceso sea seguro y llegue a miembros de sectores como la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Coalición, la Alianza Cívica y partidos políticos. Una evaluación por dos vías. Una, quiénes son las personas más propuestas. Y dos, cuáles son los criterios más importantes a la hora de proponer una candidatura a la presidencia o a una diputación. Con ello buscan reformas profundas y las libertades básicas, entre ellas las de los presos políticos. Dentro de las consultas que se harán a aquellos que ingresen y se verifiquen con su número telefónico, están si valora o no el nivel académico de los candidatos, su edad y género, entre otras. Destacan que son la única plataforma con esta iniciativa dentro de la oposición. Con cámara de Roger Sánchez para Acción 10, Valesca Rivera Hernández. Miembros de la Junta Directiva del MRS anunciaron el retiro de sus cargos en órganos directivos del partido. La decisión fue dada a conocer durante el 5º día de asamblea extraordinaria del movimiento político. Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres y Luis Carrión, fundadores del Movimiento Renovador Sandinista, dieron a conocer esta decisión a través de una carta abierta presentada en el 5º día de su asamblea extraordinaria. En octubre del 2022, nos retiraremos de forma definitiva de cualquier cargo en órganos de dirección del partido. Tampoco aspiramos a cargos políticos de ninguna especie. El partido cuenta con un liderazgo sólido, comprometido, serio. Para la excomandante guerrillera Dora María Telles, esto se trata de un relevo generacional. Vamos a salir de todo cargo de dirección dentro del partido. Pues y cada quien se queda con su afiliación, ¿verdad? Como nos quedamos como afiliados. Nosotros tenemos un gran gusto de pertenecer a este partido y tenemos mucho orgullo de tener el liderazgo que actualmente tiene el MRS. Telles dijo que ahora desempeñarán un papel menos protagónico encaminado a apoyar y asesorar a los nuevos liderazgos dentro del partido. Nuestro papel es en una segunda línea y tiene que ver con respaldar lo que este liderazgo joven necesita que nosotros hagamos. Y eso es lo que hacemos, aportar un poco de nuestra experiencia y cumplir las tareas que el liderazgo joven decide que nosotros debemos cumplir. Este anuncio se dio durante la convención extraordinaria en la cual se decidirá si cambiarán de nombre y emblema, lo que para Telles implica distanciarse del sandinismo. Obviamente el cambio de nombre trae consigo cambio de identidad. Este deja de ser un partido sandinista, conserva esta identidad renovadora, se ancla en las tradiciones de los mejores hombres y mujeres que ha tenido Nicaragua, incluyendo Sandino, incluyendo Pedro Joaquín, incluyendo Reinaldo Teffel, incluyendo Lidia Maradiaga, digamos que era una sindicalista social cristiana, incluyendo Domingo Sánchez, que fue también un líder comunitario y fue del Partido Socialista, cuando existió el Partido Socialista. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Y el presidente del APRE asegura que están preparados para un proceso electoral. Willy Narváez nos informa. El APRE aparece en el sótano de la intención de voto mediante el procedimiento de caja negra, implementado por la más reciente encuesta de la firma MIR. Lo que significa que no levantará cabeza tal como ha ocurrido en procesos anteriores. Pero esto no desanima al presidente de ese partido. No importando lo que digan las encuestas, estamos preparados para ir en una alianza o para encabezar una alianza. Y por último, es nuestro derecho ir solo a las elecciones.
Carlos Canales asegura que su papel de opositor es muy distinto a los que mediáticamente son más conocidos. Han sido muy sectarios los que se dicen realmente hoy que son oposición, los neoopositores, ¿ya? Y que quieren llegar al poder por medio del caos, que es lo que nosotros reprobamos enormemente, pues, ¿ya? Nosotros no necesitamos más muertos, más destrucción del país para llegar al poder. ¿El caos lo ha hecho la oposición o lo ha hecho el gobierno? Veamos con objetividad lo que pasó en el 2018. Los tranques destruyeron esta economía, la destruyeron totalmente. Ahí comenzó el turismo a desaparecer prácticamente de Nicaragua. Tampoco acepta que le digan que su partido es zancudo. Ahí está el asunto, ya esa campaña que podría llamarle una campaña sucia, porque esa es la democracia. Dime, tenemos todo el derecho, a como el ciudadano tiene derecho de ir a votar por quien quiera. Byron Jerez es diputado del APRE y su voto respaldó la continuidad del sancionado Gustavo Porras para que siga presidiendo la Asamblea Nacional. Canales defendió a capa y espada esta decisión. Yo soy un hombre de derecha, quiero mucho al pueblo norteamericano, mis hijos han nacido en los Estados Unidos, pero primero soy nicaragüense y estoy en contra de cualquier intervención en mi país, en Nicaragua. ¿Ya? Entonces, y el diputado tiene el derecho propio de votar sí o votar no. Esta es la boleta de las elecciones generales del año 2011. Por ahora será un misterio. ¿Cuál será el candidato del APRE si logran salir del sótano en las encuestas para gobernar Nicaragua? Willy Narváez, a Acción 10. Mediante una conferencia de prensa, el secretario de la CST, Roberto González, detalló el plan de acción para el 2021. Entre los temas abordados está la exoneración de IR en el pago de algunos trabajadores. José Abraham Sánchez con el reporte. El dirigente sindical de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, se proyecta el incremento salarial del 5% en todos los sectores laborales, la aplicación del 8.25% al salario mínimo de las zonas francas a partir del 1 de enero de este año como acuerdo tripartito, así como la recuperación de 10.000 empleos en las zonas francas. A pesar que tuvimos una dificultad con una empresa, en el caso de Carazo de Iriamba, que cerró esa empresa y quedaron ahí 2.000 trabajadores, rescatamos casi 1.000 trabajadores y vamos a tratar de rescatar los otros 1.000 como parte de este esfuerzo de los 10.000 empleos, el sostenimiento de los 10.000 empleos este año en zona franca. Entonces, vamos a la mesa del salario con una propuesta del 5%. A los trabajadores del sector productivo que sostienen la economía, la inversión, la producción, la exportación, que sean incluidos en los programas de vivienda social Bismarck Martínez, u otras iniciativas que puedan también facilitarle condiciones de vivienda a los trabajadores. La exoneración del IR para trabajadores de zonas francas, también la reducción de la tarifa energética del 15 y el 10%. Tenemos el problema del IR, el impuesto a la renta. Este es un beneficio que lo tiene por ley los trabajadores en su salario. Los trabajadores que llegan a 100.000 córdobas al año de salario son exonerados de un 8% a su salario. Y tenemos problemas serios, porque los trabajadores que trabajan un poco más de horas extras o un poco más por producción y se pasan de ese piso, ya pierden el derecho a la exoneración del IR. Y los trabajadores nos reclaman y nos dicen: Roberto, decirle al presidente que nos tome en cuenta y que nos proteja el salario real de los trabajadores. Y el IR también es importante porque con eso le compramos una librita más de arroz y de frijoles a nuestra gente. González la emprendió contra la indiferencia de funcionarios del Ministerio del Trabajo. Porque en el Ministerio del Trabajo, a las organizaciones sindicales sandinistas
como los sindicatos de la Central Sandinista de Trabajadores, se les están negando las certificaciones sindicales sin ningún argumento. Más que decirnos ese orden de arriba yo no sé quién. Y además, conforme ley, están obligados a entregarnos las certificaciones. Si no hay ninguna objeción, tienen que entregar por ley las certificaciones. Entonces yo pido públicamente una rectificación a los funcionarios del Ministerio del Trabajo en este trato que le están dando a las organizaciones sindicales y en particular a las organizaciones sandinistas. Si Daniel llamó a la unidad, hablemos de unidad en serio entonces todos. Pero no podemos tener un discurso público y abajo nos están golpeando y nos están golpeando las rodillas. Por lo tanto, el funcionario que aquí no esté acatando la orden del presidente, el funcionario que no esté cumpliendo la orientación del presidente, debe ser entonces removido de su cargo, debe ser destituido. La CST es del criterio que cualquier reforma al INS sea después de las elecciones del año 2021. Asimismo, el gobierno debe de garantizar el movimiento de 10.000 activistas sindicales para apoyar y defender el voto del Frente Sandinista. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Defensores del pueblo introducen un recurso por inconstitucionalidad por la ley que inhibe a opositores de participar en futuras elecciones presidenciales. Los detalles con José Abraham Sánchez. Abogados defensores del pueblo recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia a interponer recurso de inconstitucionalidad a la ley 1055 que niegue el derecho a candidato electoral a cualquier ciudadano que participó en el supuesto golpe fallido de Estado en el año 2018, así como a los exreos políticos. Citamos la sentencia número 59, donde muchos ex magistrados y funcionarios del Poder Judicial interpusieron un recurso donde hablaban de derecho de igualdad ante la ley. Asimismo, estamos citando la sentencia número 6 del 10 de diciembre del año 2010, donde el señor presidente de la República de Nicaragua se le dio lugar porque se le consideraba que le estaban violando sus derechos constitucionales, la igualdad ante la ley, para ser candidato a la presidencia. Así es que, como dijo su santidad Juan Pablo II, lo vivido anteriormente exige que lo recordemos porque no hay futuro sin memoria. Entonces, como jurisprudencia estamos citando estas sentencias de que sí, efectivamente, hay sentencias jurisprudenciales que todos somos iguales ante la ley. Asimismo, estamos sustentando en este recurso de inconstitucionalidad 5 sentencias de supremacía constitucional. La ley promovida por el gobierno, llamada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, fue aprobada el pasado 21 de diciembre del año 2020. El sentido que tiene este recurso de inconstitucionalidad es hacer ver a la Corte Suprema de Justicia que de manera directa, ¿verdad? Lo que se está pretendiendo con esta normativa es restringir los derechos ciudadanos. Nosotros hemos sido testigos como el mismo presidente de la República, a través de un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, alegó el artículo 27 de la Constitución Política del principio de igualdad. Entonces este principio de igualdad, de igual manera, vale para cualquier ciudadano de la República. Ahora, sobre los huéspedes que tuvieron en el sistema penitenciario, eso es muy debatible, porque muchos de los cargos sabemos nosotros que fueron por orígenes políticos, no por comisión de hechos delictivos reales. Entonces, por esa situación estamos aquí presentes como defensores del pueblo para interponer este recurso de inconstitucionalidad y que quede constancia que efectivamente dicha ley está siendo cuestionada, porque de manera directa se dice, bueno, todo aquel que pretenda ocupar un cargo público le vamos a restringir ese derecho. Y de acuerdo a nuestra constitución política, todos los ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a optar y tienen derecho a elegir, y ese derecho no puede ser restringido. Pese a tantos recursos por inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, controlada por el gobierno de turno, no se pronuncia. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos pausa comercial, enseguida Nacionales mantienen su firme respaldo para el periodista Aníbal Toruño tras las ilegalidades cometidas en su contra. Katia Reyes nos cuenta más.
Pablo Abrao es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que documentó ante la comunidad internacional más de 300 asesinatos de jóvenes que participaron en las protestas antigobierno en Nicaragua, y señaló a Daniel Ortega como el responsable de las muertes de los presos políticos y de los exiliados. El abogado brasileño se refirió a los 2 allanamientos ilegales perpetrados en la vivienda del periodista Aníbal Toruño en León, los que calificó como un intento de callar voces disidentes. Y entonces me preocupa de manera muy particular lo que está pasando, la situación que está pasando con Aníbal, Bruno, porque creo que con Aníbal y ustedes están acompañando los allanamientos a su casa, la constante persecución de la policía alrededor de su casa y sus familiares también. Ya habíamos denunciado previamente toda la situación que la Radio Darío pasa y todavía sigue pasando con intimidación permanente. Para Abrao, este primer semestre del año 2021 será fundamental ante la víspera electoral y aconseja que la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la prensa independiente articulen esfuerzos. Además, se refirió al importante papel de la comunidad internacional. Entonces creo que la comunidad internacional de alguna manera está atenta a lo que está pasando, pero muchas veces se ve enfrentando la desinformación que el propio gobierno intenta generar, negando los hechos e intentando confundir la opinión pública internacional sobre sus prácticas represivas dentro del país. El respaldo ante los atropellos vividos por Toruño ha sido firme. Escritores, defensores de derechos humanos y periodistas nacionales e internacionales no han dudado en animarlo a seguir adelante. No existe ningún sustento legal, ninguna justificación por estos actos de salvajismo, de asedio y de brutalidad perpetrados por la policía. La única explicación que tiene todo esto es la desesperación del régimen por callar un medio de comunicación, por imponer por la vía de la fuerza bruta la censura que no han logrado ejecutar. Recientemente, Toruño participó en una misa oficiada por Monseñor Silvio Báez en la iglesia Santa Ágata, donde logró incluso recibir palabras de aliento por parte del religioso. Escuchar la palabra del Señor a través de la reflexión y la filosofía de Monseñor Báez extraordinario nos llena de optimismo, de fe, de convicción y de fuerzas para seguir en esta lucha. Tengo planeado regresar a Nicaragua en unos cuantos días, luego de haber cumplido una agenda, y no tengo ningún plan, ninguna idea de pedir asilo o de quedarme en el exterior. Quiero regresar a mi Nicaragua, quiero regresar a León, quiero regresar con mi gente, con la radio, con lo que hago todos los días. Aníbal Toruño Girón espera que se respete su derecho a un retorno seguro a su tierra natal. Asimismo, que cese la persecución en su contra y en contra de Radio Darío. Informó Katia Reyes. Mareas muy altas y fuertes vientos es parte del pronóstico del tiempo para los próximos días. La península de Yucatán con circulación durante este día hacia el Golfo de Honduras, acompañada de una masa de frío bastante fuerte y bastante extensa. Se mantiene el frente frío número 25 hacia el este y en la zona del país. 27 se espera para el día domingo al amanecer en el Golfo de Honduras. Según el reporte de especialistas del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, para la zona central del territorio nacional, las condensaciones en la zona las próximas 48 horas podrían ocasionar lloviznas a chubascos en horas de la mañana y tarde en algunas áreas entre Nueva Segovia, Chontales y con mayor incidencia de lluvias ligeras a chubascos en San Carlos. Para la zona del Pacífico hay pocas posibilidades de precipitaciones. En el caso de las ráfagas de vientos ocasionales de moderadas a fuertes, se esperan con velocidades promedio de 60 a 65 kilómetros por hora, desde Managua a Rivas y noroccidente de 21 a 32 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales, mientras que para la zona del Caribe pueden presentarse vientos a ráfagas fuertes
mareas de 12 a 14 pies, poniendo en riesgo a las embarcaciones de poco calado a medio calado, principalmente en el suroeste del Caribe. En Acción 10, Jocelyn Rojas. En el sector del Distrito 6 de Managua, un bus que cubre la ruta Guaspán-Managua se estrelló contra el muro de una vivienda, así que le tenemos todos los detalles de esta y otras noticias en el siguiente bloque con Xochitl Mendoza. Este accidente se registró en el barrio Freddy Herrera, en el Distrito 6 de Managua. Según información, la unidad de transporte estaba estacionada en una pendiente cerca a estas casas y se fue de retroceso hasta impactar contra el muro de la vivienda. El impacto lo destruyó por completo, al igual que las verjas. Las pérdidas afortunadamente solo son materiales. Se desconoce si el conductor estaba dentro de la unidad a la hora del accidente, pero sí que es habitante de este mismo barrio.